tema del imperio de los incas. Y habíamos conversado sobre el mismo, ¿sí? Ahora vamos a seguir con el tema y vamos a hablar de los orígenes, porque habíamos hablado concretamente del intermedio tardío. Sabemos que hay distintas etapas en la periodificación, de la historia del Perú, y en este caso del Perú antiguo. Bien, dentro de las altas culturas del Perú antiguo se han establecido las siguientes etapas, vamos a decirle etapas. Están divididas así, en cinco estadios. Estos estadios están clasificados así: 3 horizontes y 2 periodos intermedios. Un horizonte temprano, que estuvimos desarrollando la cultura Chavín. Al horizonte temprano estuvimos desarrollando porque le pertenecen al horizonte temprano culturas como Chavín y Paracas. En el primer intermedio o intermedio temprano, ahí desarrollamos la cultura mochica. Pero también está Paracas, está Vicús, está Huarpa, ¿no? Culturas del intermedio temprano. Luego viene el horizonte medio o intermedio, no lo llaman horizonte intermedio, pero comúnmente se le dice horizonte medio para no confundirlos con los periodos intermedios. El horizonte medio, ahí tuvimos a Huari y a Huanaco, ¿ya? Huari y Tiahuanaco. Y en el segundo periodo intermedio tardío, a culturas como Lambayeque, Chimú, Chincha, Chachapoya, Huanca, Chanca, los reinos aymaras como Collas, Lupacas, y así por el estilo. Y ahora ya nos corresponde estudiar el tercer horizonte, que es el horizonte tardío. Bien. ¿Quién está, o qué cultura está en el horizonte tardío? Una sola, que va a tener un desarrollo, vamos a decirlo así, continental, de expansión continental, que es la cultura inca. Bien, vamos ahora sí a hablar de la cultura inca. Vamos a sincronizar mejor esto. Y acá la tenemos. Bien. Entonces empezamos con esto. No sin antes, saludos en el chat. Por favor, cualquier pregunta, cualquier interrogante, cualquier inquietud en el chat. Y yo la absuelvo de inmediato. Bien, vamos ahora sí a compartir imagen. Vamos a compartir imagen. Y acá tenemos una reseña general de lo que es el imperio de los incas. Bien, el imperio de los incas también se le denomina Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo o imperio de los incas. Aún lo llaman Incario, imperio de los incas, Tahuantinsuyo. Bien, ¿cómo se origina este imperio de los incas? Bien, este imperio de los incas se origina, bueno, lo había explicado en la clase pasada, tiene distintas etapas. Ya les había conversado sobre las etapas. Una etapa legendaria. A ver, vamos primero, una etapa prehistórica, una etapa de Curacazo y otra etapa legendaria, ¿no? Vamos a decir. Dentro de la etapa legendaria, hay 2 grandes etapas para el Imperio de los Incas, una legendaria, una histórica. Histórica porque histórica es la etapa donde se conoce a la dinastía Urin-Cusco, que es la dinastía de la que se tiene certeza que ha existido, porque existen pruebas fidedignas, pruebas fehacientes de que existió a través de la arqueología. Gracias a los estudios arqueológicos, a los estudios de las crónicas históricas,
se ha hecho la constatación de esas crónicas históricas con los estudios arqueológicos y antropológicos correspondientes, y se ha determinado que el imperio de los incas existió, el Tahuantinsuyo existió, y no solo existió, se ha constatado de que hay un número de incas que existió antes de la llegada de los españoles, que existieron incas antes de la llegada de los españoles. Bien. Se confrontan dos estudios principalmente. En el aspecto de historia, las crónicas que escribieron los españoles al llegar al Perú, y lo otro es la constatación arqueológica. La constatación arqueológica, y los antropólogos también han logrado establecer algunos rasgos en la conducta de los pueblos andinos que evidencian de alguna manera ese tipo de institución, una institución como el Tahuantinsuyo, que ha existido antes de la llegada de los españoles. Bueno, ahí tenemos un periodo legendario y uno histórico. El histórico, ya les dije, se ha constatado que existe, y el otro es el periodo legendario, del que solo se tiene una prueba a través de las crónicas, ¿no? Solo se tiene a nivel de leyendas, a nivel de fuentes orales, pero no se ha hecho la constatación material aún, ¿no? Por eso se le llama legendario. Básicamente se obtiene a partir de leyendas. ¿Y por qué? Porque el periodo imperial es el periodo histórico, y bueno, al llegar los españoles constataron que existía un periodo imperial. El otro simplemente se tiene por fuentes orales, por leyendas, y se ha constatado la existencia de esos incas a través de leyendas. Por eso se le llama legendario. Bien, dentro del legendario está el Curacazo, iniciado con Manco Cápac, Sinchirroca, y los incas que vienen posteriormente son los de la Confederación, o Confederación Cusqueña. ¿Qué sucede? Ya lo vamos a ver luego, o ya lo habíamos visto antes, pero voy a hacer, conforme vaya desarrollando esto, cómo es que se origina esta fase imperial. Solamente les voy a recordar, a los que estuvieron en la clase anterior y los que están conectándose recién, o que ya vieron en YouTube la clase pasada, que el periodo imperial empieza con el gobierno de Pachacútec, cuando Pachacútec llega al poder. Y cuando Pachacútec llega al poder, llega gracias a que enfrenta a los chancas y los vence. Porque antes que él hiciera eso, ya habían dejado el poder Huiracocha, y también desistió de esta guerra, se retiró su hermano Urco, quien era el elegido, ¿ya? El elegido para suceder a Huiracocha, padre de Pachacútec, era Urco. Pero Urco no se enfrentó a los chancas, desistió, y solo Pachacútec afrontó eso. Pachacútec vence a los chancas, y es obvio que se va a quedar con el poder. Y a partir de ahí empieza la fase imperial. Bien, pero vamos más allá, mucho más antes. Los incas, origen, leyendas. Hay una leyenda como la de Manco Cápac y Mama Ogllo, que salen del lago Titicaca, y el dios Sol les confiere una vara de oro que debería ser instalada, colocada en algún lugar, ¿ya? Esa varita se iba a hundir sola, ¿ya? Esa varita se iba a hundir sola, señalando el lugar donde fundarían su civilización. Entonces, Manco Cápac y Mama Ogllo salen de las aguas del río Titicaca, caminan hacia el norte, es decir, si tomamos en cuenta dónde se ubica el lago Titicaca, si se van a ir hacia el Cusco, hacen el viaje hacia el norte,
van con una varita de oro otorgada por el dios Sol, y esta iba a brillar y se iba a hundir en un determinado lugar donde fundarían su civilización, una nueva civilización. Entonces, la varita de oro se hunde en el Valle del Cusco, y esa será la capital del Imperio de los Incas. Ese es el acto fundacional del Imperio de los Incas. Nos habla la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Se conoce de esta leyenda gracias a los comentarios reales de Inca Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega es el que nos habla de esta leyenda. Él tiene dos obras, Los Comentarios Reales, la más conocida, y también tiene La Florida del Inca. O sea, quien ha escrito a nivel literario a nivel de crónica también, y a nivel literario, sobre el Imperio de los Incas es Inca Garcilaso de la Vega. El escritor Inca Garcilaso de la Vega, también denominado el primer mestizo biológico y cultural del Perú. Betanzos, un cronista español, recopila otra leyenda, la de los hermanos Ayar. Parten del cerro Tamputoco, ubicado al sur del Cusco. Desde el cerro Tamputoco parten 4 hermanos con una misión otorgada por el dios Sol. Los hermanos son Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Auca, con sus esposas Mama Ocllo, Mama Cora, Mama Ragua y Mama Huaco. Los 4 hermanos con sus respectivas esposas parten a una suerte de tierra prometida. Bien, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Auca. Bueno, sabemos que en el camino uno se queda encerrado en una montaña, otro se convierte en ave y otro se convierte en piedra. El único que sobrevive es Ayar Manco, quien se queda con las 4 mujeres. Y así funda el Cusco y nace lo que después pasará a ser el Imperio de los Incas. Pero claro, esto es a nivel de Curacazo, a nivel de pueblo. Aún en el momento de su fundación, probablemente, si es que existieron, no pensaban en que se convertiría en un gran imperio. Pero esto ya es otro proceso. Organización política. ¿Cuál era la organización política de los incas? Estamos hablando a grandes rasgos. La organización política, bien, un inca, soberano del Tahuantinsuyo, un consejo imperial, un organismo asesor, eso era el consejo imperial, el auqui, que era el príncipe heredero, el descendiente y heredero del inca, el apunchic, gobernador de las provincias, un apunchi era el hombre que daba cuenta al inca de los territorios conquistados, ¿no? Se denomina así provincias, tomando en cuenta lo que hicieron los romanos. Los romanos llegaban a un lugar, lo conquistaban, y ese pueblo, ese reino conquistado, pasaba a ser una provincia. Un reino al que han vencido, provincia. Se toma eso, ¿no? El apunchic era el que administraba y daba cuenta de cómo administraba los territorios conquistados al soberano, al Zapa Inca. Luego tenemos el Tucuyricui, que era un funcionario estatal. Se le llamaba ojos y oídos del Inca, era el visitador, ¿ya?
el visitador. Él visitaba y también tenía funciones de fiscalizador. Él le daba cuenta de lo que sucedía a el Inca. Se dice que incluso a veces llegaba de incógnito. Bien. Y finalmente tenemos el curaca. Era el jefe del pueblo. Dice de tribus sometidas. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, cooperativa. Buenas tardes. Entonces el curaca era el jefe del pueblo, que formaba parte del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Es decir, el Apunchic era el gobernador a nombre del Inca. Y el curaca era el jefe del pueblo sometido. El jefe natural del pueblo sometido era el curaca. Y el que daba cuenta al Inca de ese pueblo era el Apunchic. El Apunchic era la autoridad en ese pueblo a nombre del Inca. El curaca era la autoridad natural de ese pueblo sometido que el Inca respetaba, pero que a su vez se tenía que subordinar al Inca. Luego tenemos una organización social. El Inca, gobernante con derechos divinos. Él tenía el poder absoluto. Una de las características del Inca es que era un soberano, es decir, tenía poderes absolutos. Era el incario una monarquía absoluta, ¿no? Con un soberano, un rey con un poder ilimitado. Luego le seguía la nobleza, que eran los familiares del Inca, quienes accedían a las mejores tierras. Es decir, la nobleza eran las cortes, ¿no? Familiares y parientes del Inca. Y por ende también había también una nobleza menor, como los curacas. Había nobleza local, los curacas, y la nobleza imperial, es decir, familiares y parientes del Inca. E incluso el Inca formaba sus cortes, porque habían dos tipos de nobleza. Una nobleza de sangre, es decir, los que tenían conexión con las familias y parentela del Inca y de la nobleza de sangre, de linaje, y la otra era la nobleza de privilegio, es decir, aquellos que accedían a la nobleza por sus logros, por sus méritos, y el Inca los incorpora a las cortes, a la nobleza. Los curacas eran la nobleza local, el Uma, que era el sacerdote principal, y luego vienen los Yanasak, sacerdotes, que eran el clero, ¿no? Yanasak, los sacerdotes, y luego ya viene el pueblo, ¿no? El Hapunruna, que era el pueblo en general, y los Yanaconas, la servidumbre. También habían los Mitimaes, que eran desplazados, migrantes, que eran enviados a poblar tierras, ¿no? Para trabajar por el Inca. Y finalmente tenemos la caída, derrota de los incas. Factores internos y factores externos. Factores externos, la crisis interna. Muerte del emperador local, muere Huayna Cápac, hijo de Tupac Yupanqui, nieto de Pachacútec. Se da la falta de lealtad. ¿Por qué? Porque, primero, al morir Huayna Cápac también muere su heredero, Ninancuyochi. Bien, muere Ninancuyochi y empiezan las disputas entre los dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. ¿Ah? Y aún persiste, porque también estaba detrás de ello Toparpa y también estaba detrás de ello Manco Inca. ¿Ah? Pero son los que encabezan esta guerra civil que se da entre las panacas o la nobleza inca. Están ahí por un lado Huáscar y por otro lado Atahualpa. ¿Bien? Factores externos, causas secundarias, superioridad del equipo de guerra.
nos remitimos a los españoles. Superior que causó que los aborígenes, en los aborígenes su llegada, dice, unos imponentes caballos. Bueno, esto en parte es un mito, ya está demostrado que, bueno, aunque el caballo ayudó mucho a desplazarse a los conquistadores con más rapidez, y el caballo apoyaba mucho en la guerra, primero, porque en la guerra se desplazaban con más rapidez gracias al caballo, y porque para enviar mensajes entre sí, los conquistadores tenían una vía más rápida con el caballo. Bien. Las armas de fuego, que no conocían los incas, pero que tampoco eran tan sofisticadas. Eran armas de fuego un tanto rudimentarias. Había que cargarlas y salía bala por bala. ¿Ya? No habían metralletas, no habían ametralladoras, no habían fusiles, no habían siquiera pistolas, no habían revólveres. Eran los arcabuces, por ejemplo, y los arcabuces uno tenía que echarles pólvora, luego de la pólvora ponerles la munición, es decir, la pepita de plomo, primero la pólvora, luego la pepita de metal, una bolita de metal que que es la bala, y una bala rudimentaria, un pedazo así, un amasijo de metal que se ponía con la pólvora y encima había que prenderla. Imagínense cuánto se demora. Entonces, si quieres atrapar a un choro dispararle un choro a un delincuente con un arcabuz, el choro ya corrió 2, 3 cuadras y el arma recién se dispara. Y lo máximo que pueden alcanzar son 50 metros. Es decir, ni a los pies le caería el choro si es que se va a correr, ¿no? Sí, eficaces resultaron otras como uso de armas de hierro, eh, como la espada, el mosquete, eh, la espada, el mosquete, entre otras, muy eficaces. Los escudos de los incas eran de madera fuerte, gruesa, con placas de cobre, mientras que los escudos de los españoles eran de hierro. Pero aún así, los incas tenían armas como, por ejemplo, cuchillos de obsidiana, que cortan son muy filudos, tan filudos como un cuchillo de metal. Mazos de sílex, que es como si te cayera en la cabeza un objeto de metal muy contundente. Bien, hay quienes dicen que la conquista española fue una guerra de indios contra indios. Es decir, claro, operaron eso los españoles, pero no diría virtud, le diría que la ventaja que encontraron los españoles y supieron aprovechar era la división que había entre los pobladores andinos, ¿no? En este caso, entre los incas y entre los pueblos andinos. En este caso, primero una guerra civil por la sucesión y luego también tenemos el caso de las distintas etnias, pueblos, etnias enemigas del Incario, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí vemos a grandes rasgos qué fue el Incario. Bien, vamos también a este esquemita. ¿Ya? Bien, vamos con este organizador gráfico para seguir explicando qué fue el Tahuantinsuyo. El imperio de los incas o imperio del Tahuantinsuyo. Ubicación geográfica. Si bien su capital es el Cusco, y ustedes en un mapa podrían localizar el Cusco al sur del Perú, es decir, se van a la parte andina, a la parte de los Andes, en la sierra peruana, se van hacia el sur y marcan, este es el Cusco, ¿no? Bien, pero esta es la capital. Desde el Cusco se va a expandir ¿a dónde? Se expande por la costa, sierra y ceja de selva peruana, por la costa, sierra y ceja de selva del Ecuador, por el altiplano,
la sierra, por el altiplano, las montañas y la ceja de selva boliviana, llegan al extremo sur de Colombia, donde ahora es Pasto, hasta el río Ancasmayo, ya en Colombia, llegan a la parte norte de Chile, costeña como andina. ¿Hasta dónde? Hasta el Maule, hacia el sur de Santiago, hasta el sur de Santiago, hasta el río Maule, ¿ya? En Chile. Por eso es que ahora los chilenos, gracias a hallazgos que se han hecho en los subterráneos, en algunos subterráneos de la capital chilena, en Santiago, se encontraron subterráneos con murales incas y han comenzado a excavar en tono de muestra. Luego ampliaron esa excavación. No siguieron excavando más, pero llegaron a definir, fue suficiente para llegar a definir que hubo una ciudadela inca donde ahora está Santiago. Y los chilenos, ahora sí, han tomado en serio que los incas podrían ser los padres de la patria chilena. Bueno, seguramente se dice padre de la patria al congresista, al libertador, al fundador de la república, pero históricamente, en tema histórico, los chilenos podrían ser hijos de los incas. Ojo que también al sur, pasando el Maule, estaba una importante nación precolombina, como son los mapuches o araucanos. Bien, y la otra parte que va a ocupar el imperio de los incas es hasta Tucumán, Argentina, es decir, los Andes del norte argentino, ¿ah? La zona norte de Argentina, la zona andina norte de Argentina también fue ocupada por los incas. Bien, entonces, esa es la ubicación del imperio de los incas. Abarca territorios de 6 países de Sudamérica. Organización social muy jerarquizada en clases sociales. Privilegiados y no privilegiados. Entre los privilegiados tenemos el inca y su familia, o en tal caso su parentela, las cortes, la nobleza. El inca y la nobleza, el clero. Y también los altos mandos militares. Más abajo el pueblo, generalmente la clase trabajadora. Agricultores, pescadores, artesanos, alfareros, podemos decir artesanos, alfareros, comerciantes, pastores, agricultores, pescadores, ese era el pueblo. Y más abajo los sirvientes, los yanaconas, los que tenían menos derechos, la servidumbre. También habían esclavos llamados piñas, ¿no? Una sociedad muy jerarquizada. Bien, hay otros aspectos más, como la economía, tierras de propiedad colectiva. Las tierras eran del colectivo, del pueblo, ¿no? Y estaban categorizadas por clases sociales. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las tierras del Estado, que eran las tierras del Inca, para beneficio del Inca y sus cortes. Ellos no las trabajaban, trabajaban por ellos. Pero la gente que trabajaba por ellos en retribución recibían tierras e incluso alimentos. El Inca retribuía el hecho de que trabajaran las tierras de él, las tierras del clero, es decir, las tierras del Estado, porque también el Inca basaba su poder en una suerte de nación, si bien era monárquica, pero también tenía de teocrática, porque el Inca basaba su poder en la teocracia, es decir, el Inca era considerado hijo del dios Sol.
inca considerado hijo del dios Sol, destinado por Huiracocha para gobernar. Entonces había un cogobierno, si bien el inca era el que mandaba, pero había un régimen que era respaldado por el clero. Por lo tanto, el clero también era beneficiario por ser un sector privilegiado. ¿Quiénes trabajaban las tierras? Mayormente el pueblo. Acá dicen cultivaban anana, banana, guayaba, en fin, esta denominación, no sé, pero sabemos que pues, ha habido más cultivos oriundos del Perú. La papa, el maíz, el ají, la coca, la oca, los bananos, los plátanos, las guayabas, que hay guayaba de costa, guayaba de sierra, perdón, guayaba de costa, guayaba de selva. El algarrobo, ¿no? El que se extrae la algarrobina, ya era usada en tiempos prehispánicos. Y el Inca, como sabemos, o el Tahuantinsuyo, logró someter la costa norte, logró someter a los Lambayeque, a los Chimú, en fin. Entonces, cultivos, bueno, también tenemos el frijol, el payar, entre otros que son propios de acá, el camote, en fin, son muchos los cultivos. Ya les enviaré un material donde se habla de los cultivos de costa y de sierra, y de ceja de selva. Bien. Como también había actividades económicas como la pesca en la costa, la pesca lacustre en el lago Titicaca, la pesca fluvial, sobre todo en los ríos de los valles interandinos y la ceja de selva, la cacería, la textilería, que se obtenía de algodón, pero también de lanas de animales como la alpaca y la vicuña, y así por el estilo. La artesanía, la alfarería, el intercambio de productos, forma parte de la dinámica económica del Tahuantinsuyo. Costumbres entre la nobleza: se casaban entre hermanos, se casaban entre familiares. Eso está en investigación, ¿no? Porque la concepción hermanos, como eran polígamos, un poco también el parentesco va a ir modificándose, ¿no? El parentesco va a ir modificándose, no va a ser el mismo. En fin. Pero, bueno, para los españoles era un poco escandaloso, ¿no? Imagínense la llamada, ¿cómo podríamos decirle? El llamado incesto, ¿no? Es prohibido en Europa. Sin embargo, se sabe también que esta práctica de casarse entre familiares se daba también en la nobleza europea. Religión. Bueno, una religión un tanto panteísta, también podemos decir heliolátrica, adoraban al dios Sol, al trueno, a los planetas, había culto a los antepasados, por eso se momificaba. Los Andes se han momificado. Han momificado en los chachapoyas, han momificado los paracas, e incluso han momificado los mochicas. Entonces, en el mundo andino, y los incas también van a absorber esa costumbre, se momificaba. Se momificaba. Y ahí ustedes tienen pues, ¿no?, el culto a los antepasados. Bien. Y las artes, bueno, la cerámica, la arquitectura, hay palacios, hay templos, fortalezas, el Coricancha, el Sacsayhuamán, ahí tienen Machu Picchu, que es de construcción inca, Pisac,
Ollantaytambo, en fin, son varias las fortalezas han quedado. La característica, eran megalíticos, usar grandes piedras, enormes piedras para la construcción, lo que es un enigma hasta hoy. Pintura en templos, en palacios, música, tenemos la quena, la antara, la tinja, la música andina, los instrumentos andinos, como la zampoña, la antara, la quena, la tinja, esos son instrumentos de origen andino. Y la orfebrería, trabajo en oro, plata, que eran más desarrollados en la costa norte, pero que los incas terminaron expandiendo. Y como ustedes ahí pueden ver, hay muchos aportes por parte de los incas, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas que habría que precisar acá sobre la organización político-administrativa inca. Ahí tenemos el Zapa Inca, denominación que recibía el Inca o emperador, máxima autoridad del Tahuantinsuyo. El Consejo Imperial que asesoraba al Zapa Inca y estaba integrado por los administradores de los 4 suyos, o Suyuyuc Apu. Y acá están los administradores de las grandes regiones del imperio Osuyos, los Suyuyuc Apu. Los incas dividieron al imperio en 4 suyos. Vamos a ver después. Los Tutricuts o Apunchi, Tutricut o Apunchi, gobernador político militar de una provincia o amaní, territorios en los que se dividía cada suyo, o sea, integraban cada suyo, ¿no? Y que coincidía con las antiguas tribus o pueblos, es decir, era el gobernador designado para esas tierras vencidas por parte del Inca, pero el Inca también respetaba al curaca, al jefe político religioso de cada ayu, de cada pueblo sometido. Y tenemos el Tucuiricoc o Tucuiricui, dependía directamente del Inca, cumplía funciones de supervisión de obras públicas, fiscalización y jueces. Era un fiscalizador, un visitador y un fiscalizador. El Tutricut era, se le llamaba así, ojos y oídos del Inca. Entonces, seguimos avanzando. Y vamos a ver algo bien interesante, lo que estábamos tocando justamente. Miren acá. Son mapas del imperio de los incas. Acá tenemos un mapa en inglés, para que ustedes sepan cuán importante ha sido la cultura inca en el mundo. El Océano Atlántico Norte, el Océano Atlántico Sur, el Océano Pacífico Sur. Bueno, el Océano Pacífico Sur baña las costas del Tahuantinsuyo. Inca Empire. Empire es imperio, el imperio inca. Llegó a tener 3 centros políticos importantísimos, políticos y políticos religiosos. Político, el Cusco. Político religioso, Machu Picchu. Y el segundo centro administrativo más importante, Quito, que va a tener auge y que va a ocasionar ese auge de Quito, los celos de la nobleza cusqueña. Más que celos, recelo, ¿no? Esa sería la expresión, pero celos puede ser interpretado como una cosa romántica, ¿no? O emocional. No, es recelo. Recelo, y habían razones. Quito comenzó a tomar mucha importancia. Bien. Y acá está el avance, ¿no? Tenemos acá, esta parte roja es el Cusco. Y toda esa dimensión de la parte roja fue los incas en sus inicios. Era un curacasco, ¿no? Un curacasco, simplemente un curacasco. Y luego se va a expandir con Pachacútec, ¿ya? Quien logra avanzar sobre el territorio aymara, ¿no? Quien logra avanzar sobre el territorio aymara y disputa con los chancas la hegemonía en la sierra sur del Perú.
En la guerra con los chancas, Pachacútec vencen los incas y, bueno, todo este territorio que está hacia Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, parte oriental de Arequipa, hasta Puno, porque una vez vencidos los chancas, él va a buscar enfrentar a los aymaras y va a tener éxito. En un primer momento va a tener éxito. Bien. Luego le sigue Tupac Yupanqui, que se concentra más hacia el norte. ¿Ya? Que se concentra hacia el norte. Bueno, hay antes de Tupac Yupanqui, a ver, Tupac Inca Yupanqui tiene dos fases. A ver, una primera, en la que se irá por acá, hacia la parte oriental, intentando la parte, a ver, primero más al norte. Bien, Pachacútec logra someter a los chancas e iniciar la guerra con los huancas, quitándoles importantes territorios. ¿Bien? Es decir, sometiéndolos. ¿Ya? ¿Quién va a completar la conquista de los huancas? Será Tupac Inca Yupanqui. Tupac Inca Yupanqui además llega a someter la costa central. La costa central. Bien, Pachacútec logra alianzas con el reino Chincha, logra aliarse al reino Chincha, y el reino Chincha se convierte en aliado y luego con Tupac Yupanqui en subordinado, pero con una posición privilegiada respecto a otros pueblos en el caso de los Chinchas. Bien. Vamos más allá, hacia Lima, también, bueno, si toman Chincha, la cultura Chincha se extendía hasta Lima, y se irá hacia Huánuco, hacia Ancash, parte de Cajamarca, en su primera conquista. En su segunda conquista, ya habiendo derrotado a los huánucos, ya habiendo, ya habiendo sometido a los caxamarcas, ya habiendo tomado la cuenca del río Rímac, la idea de Tupac Yupanqui es conquistar el reino Chimú. Y lo logra. Logra conquistar el reino Chimú. Bien, se dice que Tupac Yupanqui incluso hizo viaje a la Polinesia, también fue hacia el sur a explorar, termina, en el caso de Tupac Yupanqui, sometiendo a los reinos aymaras, y su hijo, Huayna Cápac, emprende estas zonas de conquista, ¿ya?, hacia el sur, siguiendo lo que había hecho su padre, ¿no? Ir hacia el sur. Somete a los aymaras y a otros pueblos que están en la parte sur de los Andes, y ya deja, bueno, para último momento, con la conquista de esta parte, ya viendo Tupac Yupanqui avanzado en la conquista de los Chachapoyas, Huayna Cápac somete esta parte norte de Cajamarca, ¿ya?, y Amazonas, parte de Amazonas, busca someter a los guayas, lo consigue, y llega hasta acá, justamente cerca a Pasto. Así se expande el imperio de los incas. Bien, y finalmente lo que nos queda al final es ver cómo se dividía el imperio. Entonces, se dividía en 4 suyos. Ahí tienen ustedes.
norte, este, sur, oeste. Este es el esquema de la división territorial. Hay un aspa. Podemos también hacer una cruz, un cuadrante, norte, sur, este, oeste. Al norte el Antisuyo. Ahí tienen el Cusco. Estaba al norte, empezaba al norte del Cusco. Una manera bien peculiar, ¿no? Ubicado el Cusco así, de esta manera, con cierta inclinación hacia el sol. El sol sale por oriente en esta parte del mundo, entonces la ubicación del Cusco era un tanto inclinada, perpendicular. Lo que estaba al norte del Cusco, el Antisuyo. Pueden ver ustedes. ¿Ah? Acá, el Antisuyo. Lo que estaba al oeste, el Chinchaysuyo. Lo que estaba al este, el Collasuyo. Y acá tenemos el Contisuyo. A ver, esto es más exacto porque se dice que es en referencia al Cusco. Nosotros hacemos por eso está un aspa. Porque si hay una cruz, diríamos lo siguiente: el Antisuyo está al oriente, el Chinchaysuyo al norte, el Contisuyo al este, al oeste, perdón, y el Collasuyo al sur. No es necesariamente así. ¿Ya? Bien. Lo cierto, amén de los criterios, este es el esquema de la división territorial a partir de cómo concebían los incas al Cusco como centro del mundo. Hay la del cuadrante, que resulta distinta. Lo cierto es esto, que existía el Antisuyo, el Chinchaysuyo, el Contisuyo y el Collasuyo. ¿Ya? El Collasuyo, el Contisuyo, el Chinchaysuyo y el Antisuyo. Bien, entonces vamos a ver acá. Dejamos de compartir un rato para ubicar acá. Estamos ubicando los suyos. Estamos ubicando los suyos. A ver. Permítanme. Bien, ahí vemos el esquema territorial, pero hay otros aún más tradicionales. Vamos a decirlo así. Y ahora compartimos lo último. Estamos terminando. A ver, vamos terminando acá con esto. Bien, ahí tenemos, ¿no? Este es el Cusco. ¿Sí? Pero esta es una división que nos habla del Chinchaysuyo, ubicado al norte, el Collasuyo al sur, el Antisuyo al oriente y el Collasuyo. Hay discrepancias. ¿Ya? Les estoy mostrando dos. Cómo ubica el Cusco perpendicularmente, y hay otros que ubican al Cusco solo como punto referencial. Según se indica, estas son, por si acaso, teorías. Teorías. Es cierto que existieron los suyos, pero cómo se ubicaron, hay distintas posturas. Está el Cusco, ¿ya? Y hacia el sur, el Collasuyo, hacia el oriente, el Antisuyo, hacia el este, el Contisuyo, y hacia el norte, el Chinchaysuyo. ¿Ya? Muy bien. Así también tenemos. Lo cierto es que los suyos o regiones
son la división territorial básica que tuvieron los incas. ¿Alguna pregunta? En tal caso, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Nos vemos.